Bueno, hermana, estamos aquí delante de la presencia de Dios, ¿no? Yo le he pedido al Señor que no sea yo la que hable, que sea a través de su Espíritu Santo, porque yo, ¿qué tengo para dar o qué puedo decir? Si el Espíritu Santo, la unción de Dios no está en mí, ¿no? Entonces yo le he pedido al Señor, Señor, que seas tú el que hable, porque yo no necesito hablar. Yo solo quiero servir al Señor y adorarle a Él en espíritu y en verdad. Llevo una temporada que yo estoy triste, porque siento en mi espíritu que no estamos valorando las cosas de Dios, que no estamos dándole al Señor la importancia que tiene, lo santo y lo sagrado que es. Entonces a mí eso me pone muy triste, porque Dios es un Dios 3 veces santo, y sin santidad nadie verá a Dios. Lo tengamos claro, valoremos al Señor, no tengamos al Señor ahí en un rincón, al Espíritu Santo, que es Dios también, y no lo tengamos ahí, y solo vayamos al Señor cuando necesitamos algo de Él, o cuando estamos enfermos. No, Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Dios es un Dios que nos da vida cada día, es el que rige el universo, es el Dios de todas las cosas. Aún el aire que respiramos le pertenece a Él, nuestra vida le pertenece a Él, es suya, no es nuestra. Entonces vamos a valorar al Señor. De verdad que yo siento tristeza cuando veo que las cosas de Dios no se valoran como Él se merece, esa honra, esa gloria que tenemos que darle al Señor, ese ponerlo en primer lugar en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, porque qué bonito es cuando hacemos eso, cuando de verdad vivimos una vida cristiana. Hay diferencia cuando una persona vive mediocremente viviendo una vida cristiana, o cuando la vive plena, llena del gozo del Señor, llena del Espíritu Santo. Es cuando de verdad vivimos las promesas, vivimos ese milagro que Dios hace cada día con nosotros, vivimos esos dones que Dios nos da, esa gracia que Dios nos da para todas las cosas. Entonces, hermanos, vamos a ser sabios, vamos a ese precioso premio que Dios nos ha dado de conocerlo a Él, ese milagro de ser sus hijos. Vamos a valorarlo, porque yo a veces digo, Señor, pensar que yo soy tu hija, gracias Dios mío, porque yo soy hija del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y ha sido algo que Dios me ha regalado, porque la salvación es gratis, es un regalo del Señor. Entonces qué bonito, ¿no? Cuando sabemos eso y lo valoramos y lo tenemos presente en nuestra vida, porque entonces vivimos una vida de gozo, de triunfo, de victoria en Cristo Jesús, porque dice que vamos de prueba en prueba, pero de victoria en victoria. Cristo ya ganó la victoria para nosotros. Qué hermoso es eso, ¿no? Vamos a creérnoslo, vamos a vivir con fe, vamos a vivir con alegría, con gozo en nuestros corazones, vamos a coger las promesas del Señor y hacerlas nuestras. No vamos a vivir como vive. Dice que el Señor pone una mesa, manjares en la mesa, y no los cogemos. Dios nos regala lo mejor. Seamos sabios y cojamos aquello que Dios tiene para nuestras vidas, aquello que Dios tiene para nosotros. Seamos fieles con el Señor en todas las cosas, y Él va a ser fiel con nosotros. Bueno, vamos a empezar. Dice, ¿cómo está tu corazón delante del Señor? Yo hago una pregunta, ¿cómo está nuestro corazón delante del Señor? ¿Cómo estamos? ¿Estamos gozándonos de las cosas del Señor? ¿Estamos adorándolo, bendiciéndolo? ¿Estamos poniéndolo en primer lugar? ¿O cómo estamos haciendo? Hagámonos cada uno esa reflexión. Señor, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo tú me amas tanto? Te tengo que devolver un poquito de ese amor. Hagamos esa pregunta. ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Madre mía, qué amor tan grande teníamos. Cuando conocimos al Señor, éramos capaces de hacer cualquier cosa, nuestro corazón ardía por el Señor, y hacíamos lo que fuese por Él,
con un gozo, con una alegría en nuestro corazón. Y el Señor tiene contra nosotros que hemos dejado nuestro primer amor. Volvamos a ese primer amor. No es fácil, pero cada día esa comunión diaria con nuestro Señor. Que seamos una intimidad con Dios, esa comunión. Eso es precioso, eso es lo más grande que podemos tener en nuestras vidas. Entonces dice, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mira lo que nos dice el Señor. Por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ojico, que Dios nos puede vomitar de su boca. No queramos vivir con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Dios nos va a vomitar de su boca. No valemos así para el Señor. Dios no nos quiere así. Dios quiere un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Un pueblo que le sirva. Eso es lo que busca el Señor. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice que tales adoradores, son los que necesita Dios. Entonces vamos a espabilarnos, pueblo. Vamos a coger las promesas de Dios. Vamos a disfrutar de sus milagros, de todo lo que tiene en abundancia para nosotros. No vivamos tibios, porque tibios no valemos para el Señor. Qué terrible es cuando Dios tenga que vomitarnos de su boca. Eso significa que nuestro amor por Dios se ha enfriado y que el fuego que había en nuestros corazones ya no está. Nos hemos vuelto tibios. Nos hemos vuelto tibios. Ese amor que había en nuestro corazón, ese fuego del Espíritu Santo que ardía en nosotros, se ha apagado. No hemos vuelto tibios. ¿Pero por qué? Hay una razón. Porque no estamos cultivando nuestra relación con Dios. Lo tenemos en segundo lugar. Tenemos que cultivar diariamente esa comunión, ese leer la palabra, ese tener un tiempo de calidad con el Señor. Porque si no nos vamos enfriando, hermanos. Entonces tenemos que ser sabios y tenemos que procurar estar calientes, estar como fuego ardiendo, que el Espíritu Santo sea un fuego que no se apague en nuestros corazones. Dice, esto es algo que para Dios nos sirve. Cuando estamos tibios, no servimos para el Señor. Dios nos vomitará de su boca. Entonces pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios tiene contra nosotros algo, que hemos dejado nuestro primer amor. Dios no está contento. Tenemos que volver al primer amor. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Dice, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieses arrepentido, Dios no lo quitará. ¿Qué quiere decir eso? El candelero, la luz que nos alumbra. ¿Cuál es la luz que nos alumbra? Cristo, ¿no? Entonces, si Dios quita ese candelero de nuestras vidas, si Cristo no nos alumbra, ¿qué va a hacer con nuestra vida? Dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Dice, pero arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras que tú hacías. Cuando hacíamos las cosas con tanto cariño, con tanto amor, con tanta alegría para el Señor. Arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Es lo que nos está diciendo el Señor. Que no seamos tibios, que seamos calientes, que estemos ahí ardiendo con el fuego del Espíritu Santo. Yo no quiero ser una cristiana tibia. ¿Qué estoy haciendo yo entonces? Estoy engañándome yo misma. Estoy diciendo que sigo al Señor, que amo al Señor, y estoy tibia, no estoy caliente, no estoy ardiendo en el fuego del Espíritu Santo, pues estoy engañándome yo misma. Entonces, vamos a arrepentirnos. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ya en las primeras obras, esas obras que hacíamos con tanto cariño. Dice, si no, el Señor vendrá y quitará su candelero de nuestras vidas. Claro que sí, nos quitará la luz que nos alumbra, esa luz que es Cristo. Entonces tenemos que llevar mucho cuidado. Dios nos llama al arrepentimiento, a que volvamos al primer amor, donde nuestros corazones ardían por amor a Dios y éramos capaces de hacer cualquier cosa para el Señor. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, yo tenía un amor por la obra de Dios, un amor por Dios. Yo era capaz de hacer cualquier cosa.
y era feliz, todo lo hacía con un gozo y una alegría en mi corazón. Me acuerdo que me decían, Marisa, te toca limpiar la iglesia. Y decía, ay, qué bien, pues vamos a limpiar la iglesia. Marisa, ¿tienes que hacer los bates? Pues bueno, vamos a hacerlo. Marisa, ¿tiene guardería? Porque tenía a mi niño pequeño. Pues vale, pues me toca. Yo con tanta ilusión, nos mandaba el pastor para Madrid, para Valencia, a hacer cosas que había que hacer allí, que íbamos tan felices. Eran los campamentos aquí en Sierra Puña, pues veníamos trayendo todos los electrodomésticos, porque eran de gas, porque los robaban. Entonces yo me iba con mis niños de vuelta a mi casa a las 3 o las 4 de la mañana, pero yo iba feliz, mi marido íbamos contentos, queríamos servir al Señor y teníamos un gozo en nuestros corazones. No perdamos ese gozo, no nos conformemos a que el diablo nos robe el gozo de la salvación que Dios nos da, porque eso nos lo da Dios. Dice, Dios nos llama al arrepentimiento y que volvamos al primer amor, de donde nuestro corazón ardía por amor a Dios y éramos capaces de hacer cualquier cosa. Qué bonito, ¿no? Cuando somos capaces de hacer cualquier cosa por el Señor. Yo ya os digo, últimamente estoy triste, porque en la iglesia está habiendo mucha apatía, pero no en esta, en todas las iglesias. Estamos en el tiempo de la apostasía, y es verdad que se está notando. Dice que el amor de muchos se enfriará, pero no nos conformemos. Dios nos ha llamado a ser un pueblo que donde esté su amor, donde esté el amor de Dios en nuestras vidas, donde nos amemos los unos a los otros. No nos olvidemos de eso. Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Entonces vamos a ser un pueblo sabio y a disfrutar y a vivir ese amor con que Dios nos quiere bendecir, esos milagros, esas promesas. Es que lo tenemos todo en Cristo Jesús, lo tenemos todo. Él nos lo ha dado todo. Dice, Dios nos dio la mano y nos sacó del mundo donde vivíamos, vacíos, sin Dios y sin esperanza. Nos dio una nueva vida, una vida de paz y de esperanza, llena de sus promesas y de sus bendiciones. Cambió nuestro lamento en baile y nos dio en Cristo Jesús una salvación grande, un nuevo pacto, por el cual, por medio del arrepentimiento, todos podemos ser salvos. Cristo Jesús cambió nuestro lamento en baile. Cuando vivíamos en el mundo, ¿qué teníamos? Aflicción. Yo, hasta que no conocí al Señor, no conocí la vida verdadera. No conocí la alegría de mi corazón. Yo vivía triste. Necesitaba encontrar a Dios. Había algo en mí que yo no lo podía llenar con nada. Y yo buscaba a Dios. Y un día le dije al Señor, si tú existes, Dios mío, y sé que existes, revélate a mi vida. Ven a mi corazón, porque yo no quiero vivir sin ti. Yo te necesito. Tú eres el Señor de mi vida, tú eres mi Dios, donde estés, como sea. Ven a mi Señor. Y Dios se reveló a mi vida. El día que yo llegué a una iglesia cristiana evangélica, yo dije, Señor, tú estás aquí y aquí me quedo. ¿Por qué? Porque yo sentí la presencia de Dios. Yo sentí el amor de Dios que había en esa gente. Y eso es lo que tienen que sentir cuando venga alguien a visitarnos. Ese amor de Dios en nosotros. Esa unción que el Espíritu Santo derrama en medio nuestro. Entonces vamos a vivir de verdaderos cristianos, sin fallarle a Dios, sin ser hipócritas. Yo cuando le fallo a Dios me siento hipócrita. Porque digo, Señor, te he fallado. Perdóname, Dios mío. Tú no te mereces que yo te falle, porque tú a mí no me fallas. Pero fallamos, somos débiles. Pero dice el Señor que viene y nos levanta. Y nos da una salvación tan grande y nos da una vida nueva. Entonces vamos a ser sabios, a coger esa vida que viene de Dios, ¿no? Dice, pero si nos arrepentimos, Él nos coge en su brazo de amor, nos cuida, sana nuestras heridas y nos da un nuevo sentido a nuestra vida. Es verdad, Dios cuando estamos heridos, Él viene, nos coge en su brazo de amor, nos sana nuestras heridas, nos cuida y nos da un nuevo sentido a nuestra vida. Yo antes de convertirme, yo no tenía sentido, pero Dios fue dando sentido a mi vida. Dios, yo cuando lo conocí, yo nací de nuevo.
y ya no he vuelto a ser la misma persona. Como Nicodemo le dijo a Jesús, bueno, Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Dice, como yo siendo anciano entraré en el vientre de mi madre y naceré de nuevo. Dice, no, Nicodemo, tienes que nacer en el Espíritu. Yo nací en el Espíritu. Cuando yo tuve ese encuentro con Cristo, yo nunca he vuelto a ser la misma persona. Yo soy una nueva creación en Cristo y soy feliz. Tengo mis problemas porque aquí vivimos en este mundo, sufrimos las aflicciones del mundo, pero tenemos al Señor que nos ayuda. La gente que está ahí fuera no tiene quien le ayude. Nosotros sí. Dios nos da la prueba, pero con la prueba nos da la victoria. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cenaré con él y él conmigo. O sea, tú fíjate, el Señor, ¿qué está hablando de aquí? De intimidad. Si alguno oyere mi voz, tenemos que tener un corazón sensible a la voz de Dios. A veces el Señor nos está hablando de todas las maneras, por medio de su palabra, por medio de un hermano, por medio del que trae la palabra, pero nuestro corazón está cerrado, nuestro corazón está endurecido y no somos capaces de oír la voz de Dios. ¿Cuánto nos perdemos? ¿Cuántas bendiciones? ¿Cuántas promesas que Dios nos hace? Nos perdemos por no oír la voz de Dios, por no tener un corazón dispuesto. Entonces eso habla de intimidad, de tener una intimidad con Dios, de abrir nuestro corazón. Cuando Dios nos hable, abrir nuestro corazón para que Dios pueda tener comunión con nosotros. Dice, vendré y cenaré contigo y tú conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando comemos que estamos estrechando lazos, haciendo una comunión los unos con los otros. Entonces lo que Dios quiere tener con nosotros, esa comunión íntima. Entonces tenemos que dejar que la voz de Dios entre a nuestro corazón, que Dios nos hable, que Dios nos guíe. Dios nos habla, ¿no? A través de su Espíritu Santo. A mí me habla. Cuando no escucho esa voz me equivoco siempre. Entonces tenemos que dejar que Dios nos hable y que su Espíritu Santo nos guíe. Entonces cuando no nos equivocamos. Dice, bueno, seguimos. Dice, al que venciere le daré el sentarse conmigo en mi trono, si como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. O sea, tenemos que ser más que vencedores. ¿Qué le dijo Dios a José? Esfuérzate y sé valiente. Los cristianos tenemos que ser muy valientes, nunca volver atrás. Para atrás, como yo digo, ni para tomar impulso. Esfuérzate y sé valiente. Entonces tenemos que ser valientes, tenemos que ser personas sabiendo en quién hemos creído. Dice, y el Señor nos dará la victoria y nos hará que nos sentemos con Él en su trono, como Él se ha sentado en el trono del Padre. Yo creo que esto es una promesa maravillosa, ¿no? El Señor le está diciendo, donde yo esté, tú vas a estar. Pero ¿qué tenemos que ser? Fieles al Señor. Saber en quién hemos creído. No tomarnos a Dios como un juego. Dios no es un juego, ¿eh? Dios es amor, pero es fuego consumidor. Ojico con lo que hacemos. Porque si persistimos en el pecado, el Señor puede que quite el candelero. Puede que retire la luz de Cristo de nuestra vida. Entonces, ¿dónde iremos? Como dijo... Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Tú fíjate, Dios te hará columna. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldremos, estaremos ahí con el Señor. Dice, yo escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Dice, y de mi Dios, y un nombre nuevo nos dará el Señor. Tú fíjate, nos dará la nueva Jerusalén. Nosotros somos la nueva Jerusalén, ¿no? Pero Dios nos dará ese reino.
ese poder que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, esa dinamita para ser cristianos verdaderos, ese poder. En nosotros, en nuestra carne no podemos, pero Dios tiene un poder que es sobrenatural. Dios tiene un poder a través de su Espíritu Santo, es una dinamita. Por eso no podemos limitar el poder de Dios. Él dijo, me voy, pero cosas mayores que yo haréis en mi nombre, porque yo os mandaré al Consolador, al Espíritu Santo, que es dinamita, dinamo. El Espíritu Santo en nosotros es dinamita. No nos olvidemos de eso, que nosotros ahora, el Espíritu Santo mora en nosotros y somos hijos de Dios y tenemos la dinamita de Dios, la unción de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso dice, cosas mayores que yo haréis. Entonces tenemos que creerlo, que Dios está con nosotros, que Dios es un Dios de milagros, que cuando oramos por los enfermos se van a sanar, que Dios hace todas las cosas posibles, porque Dios es así. Dios es un Dios de milagros y un Dios de poder. Me perdí un poco. Luego dice, ¿qué haremos si despreciamos una salvación tan grande? ¿Qué haremos si despreciamos la salvación que Dios nos da? ¿A dónde iremos? Dice, como dice Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si estamos despreciando la salvación que Dios nos dio, ese milagro que Dios hizo en esa cruz, ese milagro de salvación, Él dio hasta la última gota de su sangre. Él por amor a nosotros murió, y murió de una manera atroz, pero lo hizo por amor. Él, cuando estaba sufriendo en sus carnes tanto dolor, tenía el gozo de ver la salvación tan grande que estaba ganando para nosotros, para regalárnosla. Entonces, qué bendición más grande, ¿no? Cuando Cristo se dio hasta lo último, hasta la última gota de su sangre, y lo hizo viendo esa victoria que iba a ganar para nosotros, esa salvación, ese gozo que había en Él al mismo tiempo del sufrimiento, sabiendo que estaba comprándonos con su sangre para que pudiésemos ser salvos. Qué bonito es eso. Yo cuando leo la palabra de Dios, cuando veo las cosas del Señor, yo me emociono porque la palabra de Dios tiene vida, la palabra de Dios es tan bonita que llena nuestra vida, nuestro corazón. Dice que es más cortante que espada de doble filo, y es verdad, que corta todo, hasta los pensamientos, los tuétanos, los huesos, penetra. Entonces vamos a meditar en la palabra, vamos a estudiar la palabra de Dios. Que yo quisiera transmitiros ese gozo, esa ilusión que yo tengo cuando me pongo en la presencia de Dios, cuando de verdad tengo esa comunión íntima con el Señor y Dios me habla y Dios me revela cosas. Es tan bonito. Y cuando Dios me habla a través de su palabra, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es salvación, es sanidad, la palabra de Dios es todo. Hay que vivirlo para saber eso, ¿no? Todo esto se lo dice a una persona que no tiene a Dios en su corazón, que Cristo no le ha sido revelado, que no ha sido hecho una nueva creación, y no lo entiende. Pero nosotros, que se supone que somos hijos de Dios, que Dios ha hecho una nueva creación en nosotros, que hemos nacido de nuevo, tenemos que entender que la palabra de Dios es vida, que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta los tétanos y los huesos, y que nadie puede esconderse de la palabra de Dios. La palabra de Dios lo descubre todo. Entonces vamos a vivir en santidad delante del Señor. Yo me gustaría que de verdad pudiéramos arrepentirnos. Yo la primera, porque todos pecamos, todos fallamos, pero qué bonito que tenemos a Cristo como abogado ante el Padre, que Él pagó el precio y que está dispuesto ahí siempre a decir, yo pagué por Él, ese pecado ya está perdonado. Eso es algo precioso si lo entendemos en nuestro corazón, pero tenemos que abrir nuestro corazón para poder entender las cosas de Dios.
Las cosas de Dios no se pueden entender con la mente, es con nuestro corazón. Por eso yo a veces tengo una amiga que le hablo del Señor y entiende cosas, pero digo, Señor, si es que no le ha sido revelado. Y si voy a leer la palabra y voy a meditar, luego digo, no ha entendido nada, Señor. Pero bueno, yo sigo orando por ella y ella sigue intentándolo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí estamos. Entonces, pero es cuando Dios viene a morar en tu vida, cuando tú tienes ese encuentro con Cristo, es cuando Dios te hace una nueva creación y todas las cosas te son reveladas a través de su Espíritu Santo, a tu corazón, a tu espíritu. Qué bonito eso, qué hermoso, ¿no? Que tengamos ese privilegio como hijo y hija de Dios, de que Dios haya revelado, de que Dios nos haya comprado como sus hijos. Qué hermoso, ¿no? Luego yo tengo aquí otra cita que no va mucho con el estudio que he hecho, pero es algo que a mí me impresiona mucho. Me impresiona mucho porque yo digo, Señor, si algún día llego a tu presencia, que no me tengas que decir esto, Dios mío. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo digo, Señor, luego dice en otra porción de la Escritura, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y el Señor, ¿qué les dice? Apartaros de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Y yo digo siempre esa cosa, Señor, cuando yo llegue a tu presencia, que no me digas que no me conoces, Señor. Señor, que yo pueda ser capaz de vivir como tú quieres que yo viva, en esa santidad, en ese compromiso contigo. Dios no es un juego, Dios no es un juego. Cuando hemos conocido al Señor, hemos conocido al Rey de Reyes, al Señor de Señores, hemos conocido al Salvador, al Todopoderoso. Había una célebre reina de Inglaterra que decía, yo temo más a un cristiano verdadero de rodillas que a un ejército que venga contra mí. ¿Por qué? Porque Dios nos da el don de la intercesión, nos da el poder de la oración. Y entonces esa reina sabía muy bien lo que estaba diciendo. Ella temía más a un cristiano verdadero de rodillas orando que a un ejército que viniera contra ella. Porque además tenía la experiencia que cuando los cristianos oraban, la batalla se ganaba. Cuando los cristianos no oraban, se perdían las batallas. Pero nosotros que estamos en una batalla, en una guerra, porque hasta que Cristo no venga, el diablo está en este mundo. Entonces, tenemos una batalla diaria, pero ¿cómo la ganamos? De rodillas, en el poder de la oración. Si supiéramos el poder que tiene la oración, la oración cambia vida, cambia propósito, cambia, todo lo cambia la oración. La oración tiene tanto poder. Por eso un intercesor o una intercesora de rodillas cambia todo. Todo. Dios hace milagros por medio de esa oración y de esa intercesión. ¿Qué pasó con Moisés cuando intercedió por el pueblo, cuando el pueblo pecó y Dios quería aniquilarlos a todos? Dijo, no, Señor, lo has sacado de Egipto y ahora van a decir para matarlo en el desierto. Dice, no, Señor, perdónalo. Y Moisés intercedió y Dios perdonó al pueblo de Israel. Pero Dios estaba, convencido de cargárselo a todos. Pero ¿qué pasó? Que había un intercesor que intercedió y dijo, no, Señor, si has sacado a tu pueblo de esa esclavitud donde estaban, no los vas a matar en el desierto. Señor, perdónalo. Y Dios los perdonó. Entonces, la intercesión, la oración, qué importante es. A veces hay personas mayores que dicen, yo no sé cómo servir al Señor, yo ya no puedo hacer nada. Sí, puede hacer algo muy importante, puede interceder y orar, porque eso es tan importante que eso cambia vidas, cambia situaciones y cambia el mundo entero. ¿Qué le pasó al rey cuando iba a morir? Que fue a avisarlo Isaías. Dice, aún había entrado por la puerta porque se volvió, porque era un hombre conforme a la voluntad de Dios. Y se volvió contra la pared y dijo, Señor, y clamó a Dios y lloró. Entonces Dios le dijo, te añado 15 años más de vida. ¿Pero por qué se lo añadió? Porque
intercedió y oró y clamó delante del Señor. Y también por otra cosa, porque era un hombre conforme a la voluntad de Dios. Si tú pasas de Dios, tus oraciones no pasan del techo, no llegan al cielo. Si tú vives una vida de pecado, una vida que no está agradando a Dios, tus oraciones no van a pasar del techo. Eso que lo sepas. Y eso es así. Entonces tenemos que saber en quién hemos creído, a quién servimos. Servimos al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el dueño de nuestra vida y de todo lo que tenemos, porque Él nos lo da todo. Y sirvámoslo con alegría y gozo en nuestros corazones, porque es lo mejor. Cojamos las promesas que Dios tiene para nosotros, cojamos todo lo que Dios nos ha puesto, esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque en Dios no hay límite. Dios es un Dios todopoderoso, un Dios de milagros. Para Dios no hay límite, Él puede hacer todas las cosas posibles. A veces el poder de Dios lo limitamos nosotros. ¿Por qué? Por nuestra falta de fe. Si tú tienes fe, Dios va a hacer cualquier cosa. Pero tú limitas a Dios cuando te falta fe. Pero vamos a vivir en fe, vamos a vivir intercediendo, orando, con las armas que Dios nos ha dado, que son poderosas, y el Señor está ahí respaldándonos y ayudándonos siempre. Yo hay veces que estoy orando por algo y luego digo, Señor, si tú ya lo has hecho, me da un gozo y una alegría. A veces oro por mi hijo, por cosas, y cuando veo que Dios la ha hecho, digo, gracias, Señor, tú nunca fallas, tú ya la has hecho la obra, Señor, sin que yo me dé cuenta. Yo estoy orando y cuando veo que Dios lo ha hecho, digo, gracias, Señor, porque tú ya lo has hecho. Dios hace la obra, si nosotros oramos y intercedemos, Él hace la obra. Bueno, yo hasta aquí es lo que Dios me ha dado. Os quiero mucho, que Dios bendiga a todos. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol, quiero que crezcas.